Dale una ofrenda de aplausos al gran yo soy. Amén. Qué bueno, hermano. Estamos aquí en la presencia del Señor. Hoy tenemos un tema muy bonito. Vuelve a casa. Diga conmigo, vuelve a casa. Otra vez. Diga conmigo, vuelve a casa. Amén. Hace aproximadamente, no sé si un mes o 15 días, estaba hablando con Decom. Normalmente los lunes o martes nos ponemos de acuerdo. Le mandamos las actividades de la iglesia en la semana. Pero en esos días me puso en el corazón el Señor decirle, en el culto del domingo 3 de mayo, vamos a tener el tema vuelve a casa. Y hoy lo vamos a desarrollar, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Es lo que Dios puso en mi corazón, lo escribió el Señor en nuestras tablas, en nuestros corazones, y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuántos tienen disposición de escuchar palabra de Dios? Amén. Quiero que busque conmigo Marcos capítulo 5, versículo 19 al 20. Marcos 5, 19. Vamos a buscar esos dos versículos. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Amén. Qué bueno es Dios. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Amén. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer. Hermana Ruth, ¿me ayuda con un micrófono? Para que los hermanos en la transmisión puedan escucharlo también. Amén. Vamos a tener la palabra del Señor abierta. Quiero que ponga mucha atención, hermano. Por favor. Dice la poderosa palabra de Dios. Amén. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 8, 28 al 29 también. Reina Valera. ¿Ya lo tenemos? ¿Usted el primero? Amén. Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Digamos gloria a Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra que ya es bendita, que reposa en tierra buena y fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos una historia que se repite en 3 evangelios, que es San Mateo, San Marcos y San Lucas. Más adelante lo vamos a leer en San Lucas, pero nos está hablando de un momento donde llama mucho la atención, porque Jesús viene de cruzar el mar de Galilea. Hay algo muy particular del mar de Galilea, de cómo era el agua del mar de Galilea, de ese gran lago. ¿Cómo era? ¿Quién sabe? A ver, le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Era dulce o salada? ¿Cómo? No, era dulce. Es muy particular. Es muy particular porque el agua de ese lago era dulce. Los estudiosos, pues, y los que en la palabra de Dios saben que es así. Ahora, eso no le quita que era un lugar donde se formaban tormentas, porque si usted toma un vaso de agua, haga el ejercicio y si lo lleva muy arriba, se le va a botar a medida que usted va caminando. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento normal, ¿cierto? Ahora, cuando soplan viento, cuando hay tormentas, el agua tiende a levantarse. Cuando la luna está creciente, también sube la marea. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Porque todo lo permite Dios con un propósito. Si usted lee el contexto de esta historia, Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué me despiertan? Y de eso hablamos el día miércoles en el culto de oración. ¿Por qué? ¿Por qué me levantan?
Si ustedes saben que yo estoy con ustedes, valga la redundancia, yo estoy aquí presente, ustedes creen que los voy a dejar morir. ¿Cuántos piensan hoy en día que Jesús ya no está pendiente de ellos? Pero siempre hay un propósito poderoso de parte de tu Dios y de mi Dios, aún más allá de las tormentas y aún más allá de las bonanzas. Porque llegamos a Cristo y comenzamos a ver lo diferente que es la vida cristiana. El famoso primer amor. Vamos a la iglesia, ofrendamos nuestra vida, nuestro tiempo, de lo que Dios nos ha dado. Vamos y colaboramos. Pastor, hermana, hermano, ¿en qué puedo servirle? ¿Quién va a hacer el aseo el miércoles? Aquí estoy yo disponible. ¿Quién para el domingo no hay quien haga la venta? Yo estoy disponible. Y parece que se enciende el motor, parece que trabajara con diésel. Sí, siempre está roncando, siempre está ahí, pendiente, rinde bastante el combustible. Pero pasan los días, los años, los meses, y parece que se estuviera acabando el combustible. Se te acaban las ganas de orar, se te acaban las ganas de adorar a Dios, se te acaban las ganas de ir al culto. No, de vez en cuando, Señor, tú sabes, y si hay horas extras, ahí yo las tomo, Señor. Tú sabes que tú me has bendecido y yo te llevo en mi corazón, y la iglesia soy yo. Donde yo esté, allí tú estás. Y tienes toda la razón. Pero mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, digan amén, y en armonía. Y para no hacerle largo el texto, allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando tú, a pesar de que no tienes ganas de ir al culto, que no tienes ganas de orar, que no tienes ganas de seguir, Dios te está bendiciendo y parece que te estuvieran pesando las bendiciones. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por la salud, hermano. Si usted se pone a pensar, en estos días yo pues, en el trabajo me tuve que hacer un viajecito más o menos largo a Juárez de Monterrey, era como hora y media más o menos a donde iba a ir, y iba mirando alrededor de Monterrey las montañas, los diferentes estratos, estratos sociales, discúlpenme, y me iba dando cuenta de cómo iban cambiando el asunto, cómo iban cambiando las calles, el ambiente, cómo se iban viendo las cosas, y el Señor me iba diciendo en mi corazón: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O en otras palabras, si usted no me entendió, todavía hay muchos lugares donde necesitan un hombre, una mujer que lleve una palabra de consuelo, de amor, de poder de Dios para salvación. Y apenas estoy hablando de Nuevo León. Si pasé por 3 municipios fue mucho. ¿Cuántos municipios son? ¿30 y qué? ¿Usted cree que en cada municipio hay una iglesia predicando que Jesucristo es Dios? ¿Que Jesucristo salva? ¿Que Jesucristo calma las tormentas? Y es allí donde quiero iniciar. Porque después que ellos vieron este milagro, donde dijeron: ¿quién es este que aún el mar y las olas y el viento le obedecen? No conocían todavía a Jesús, aunque vivían bajo su abrigo, aunque estaban bajo la sombra del Omnipotente. Pero llama fuertemente la atención que Mateo menciona a 2 endemoniados, a 2. Y en Lucas y en Marcos nos damos cuenta que habla acerca de 1. Pero quiero hacer esto porque es importante aprender. Aquí vinimos a aprender más de Dios, amén. Esto lo menciona simplemente porque Mateo siempre proporciona un poquito más de detalles que los demás evangelistas. Acuérdese que Marcos y Lucas no estuvieron con Jesús. ¿Cuántos estuvieron en el estudio bíblico? Este viernes continuamos, hermano, a las 8:30. Estudio bíblico, amén.
discipulado virtual. Pero allí lo explicamos. Y si usted no estuvo y tuvo el tiempo, por eso no sabe la respuesta ahorita. Pero Mateo sí estuvo con Jesús. Mateo es aquel publicano a que Jesús le dijo, deja eso y sígueme. Oiga, ¿cuántos hoy en día estarán dispuestos a dejarlo todo por Jesús? Porque fue un llamado directo. Él estaba allí trabajando, en el banco o en el lugar o en la reja, en la casa, como usted lo quiera llamar, pero ahí estaba trabajando para los romanos. Era un político, era un recaudador de impuestos, y eso era bien malo para el pueblo de Israel. Lo veía muy mal. Pero Jesús les enseñó que al César lo que es del César, ¿cierto? Hay que ser justos. Pero de allí Dios lo llamó. Es que muchos hoy en día decimos, es que no me da tiempo de llegar al culto, si me toca dirigir, cantar o hacer el aseo. No, si yo soy una persona muy ocupada. El culto, no, que lo hagan cada 15 días. Pero Jesús no trabaja de esa manera. El Señor le dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Sígueme. Es tan hermosa la voz de Dios que cuando la escuchamos de verdad, no causa en nosotros dolor. Mire, no causa en nosotros un motivo de tristeza, porque ha cambiado mi lamento en gozo. Este joven, porque era el joven Mateo, entregó, dijo, hasta aquí llego con ustedes y sigo al que me está llamando. Por eso el Señor lo escogió como escriba, para que escribiera el Sermón del Monte. Léalo. Qué bonito, hermano, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados. Y usted se da cuenta que es escrito o descrito aquí en la traducción que tenemos hoy de una manera exquisita. Aprovechamos cada palabra, cada sílaba, cada coma se entiende de una manera perfecta para nuestro corazón y para nuestra vida cristiana. Mateo ve este tema desde una perspectiva muy específica, donde él dice que habían 2 endemoniados, igual como él menciona 2 ciegos en Jericó en lugar de 1. Pero él se especifica mucho en el milagro y el poder que hizo Jesús. Amén. En cambio, Marcos y Lucas, estos evangelistas, se centran en un solo endemoniado, y eso tiene una explicación. Porque Jesús le encantaba el evangelismo personal. Jesús le hablaba a multitudes, pero se retiraba en medio de la multitud. Y todos los llamados que hizo Jesús, lo hizo personalmente. Y siempre el Señor busca personas que estén ocupadas. Siempre Dios busca personas ocupadas. Si usted dice, es que el pastor o la hermana o el hermano siempre me piden favores cuando estoy ocupado, bienaventurada y bienaventurado eres, porque Dios los desocupados los deja así. A los que entierran sus talentos, Dios no les dice nada, no les recuerda, los deja así. Pastor, vuelve a casa, no nos eche de la casa. Pero es que debemos entender que para volver a casa tenemos que saber lo que tenemos en casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estos evangelistas se centran en uno solo porque Jesús interactuó con él. Andaban los 2 juntos. Y usted lee la historia y se da cuenta que dice, vamos a leerlo en Marcos, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Estamos viendo que apenas que Jesús llegó a ese lugar. Oye, hermano, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, los demonios
tiemblan. Tiemblan, hermano. Cuando usted busca a Dios de verdad, las cosas para usted, para nosotros, cambian. Comienzan a ser más fáciles las cosas. Por eso cuando Jesús bajó yo me imagino que el Señor tocó así y salió corriendo el endemoniado. ¿Y tú qué haces aquí? Oiga, atrevido, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra son el estrado de sus pies. El Señor es el dueño de todo. Usted y yo somos polvo, hermano. Somos del Señor. ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Qué te hemos hecho? Oiga, usted no se ponga a estar conversando con los endemoniados. Ni se vuelva cazador de vampiros, ni de demonios, ni nada de eso. Ni cazafantasma, hermano. Ellos saben que en usted y en nosotros hay un poder sobre todo poder. Jesús le dijo, sal fuera. Sal fuera. Y como que no quería salir, yo. Porque la desobediencia es del diablo, hermano. Claro. Por eso no crea que no era por autoridad, era por desobediente. Y no quiero enfatizar en este momento porque sé que muchos le tienen un poco de temor a estas situaciones. Hay un endemoniado, corran por aquí que me vieron. Esto no es conmigo. Pero Dios te ha dado poder para poder sacar fuera todas esas entidades. En tu casa, en tu vida, no hay lugar para Satanás y sus demonios. Porque tú y yo somos del Señor. ¿Cuántos le dan palmas al Padre Celestial? Amén. Él tenía su morada en los sepulcros. Muchas personas las habían amarrado, pero siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Tremendo, ¿eh? Regálame 2 minuticos en este espacio. Cuando le abrimos la puerta a las cosas del mal, no va a entrar una sola cosa, hermano. Aquí hay niños, están allá. Si usted le abre la puerta a la mentira, no solamente va a entrar la mentira, va a entrar fornicación, adulterio, pornografía. Van a entrar cosas que usted de pronto no la está buscando, pero es que ellos se llaman y dicen: este está libre, venga, vamos. Está limpiecita la casa. Vamos a hacer aquí una morada. Cuando el Señor ya te ha limpiado, nos ha renovado, nos ha llenado. Y muchos dicen: una mentirita. Hermano, eran legiones. 5,000. Sí, viene de la palabra de los romanos, de una legión. Y con todo pidieron misericordia. Y usted no llama la atención hacia dónde querían meterse, en un acto de cerdo. Sí, pero échanos, pero métenos allá. ¿Saben por qué? Porque el Señor los iba a amarrar. Cuando Jesucristo liberta a una persona, a esa casa no puede volver a entrar ese demonio. No puede volver a entrar el pecado. ¿Volverá el perro a su vómito? Usted no es perro, ni yo. No podemos volver a las costumbres de antes, a los viejos rudimentos, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cristo me ha hecho una nueva criatura. Me ha hecho para alabanza de su nombre. Y por eso, hermano, hasta ahí le voy a dejar ese tema. Porque cuando Jesús hace algo especial en un corazón, en una persona, la vida cambia para bien. Este hombre ya comenzaba a mirar a Jesús de diferente manera cuando fue libre. Claro, Jesús echó los demonios fuera. Se cayeron los cerditos al mar, ahí al lago, toditos murieron.
No me pregunte el resto porque la Biblia no dice el resto. Pero nos importa lo que pasó aquí. El hombre decía: Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar a tu lado. Yo me imagino que él veía a sus discípulos ahí con Jesús y él decía: ellos se ven diferentes, ellos se ven libres, se ven felices, porque cuando estamos en el Señor hay libertad, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay respeto, hay amor mutuo, hay fraternidad, hermanos. Es lo que hace Dios. Pero vemos que el Señor le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa. Ve a los tuyos, hermana, tu familia es de Cristo. Tus hijos son de Cristo. Tu esposo es de Cristo. Vuélvete a tu casa. Creo que ya me están entendiendo el tema. Vuélvete a tu casa. Y vemos un acto de obediencia poderoso. Y él se fue, publicando, escuche lo que dice, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús conmigo. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. No solamente fue a su casa, en él veían algo distinto. La gente decía: hey, Jesús, vete de aquí. Porque las personas no conocen. Cuando ven un cambio bueno en las personas, comienzan a sentir envidias, comienzan a sentir rencor, comienzan a sentirse fastidiosos. Como que él, si él era una drogadicta, era un drogadicto, era un alcohólico, era un fornicario, era un pecador, era un pobrecito. Vino Cristo y cambió la vida, cambió la historia. Ya no vivimos sin esperanza. Y tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: vete de aquí. No vaya a ser que comiences a cambiar a las personas. Cuando usted cree que para la iglesia, para su casa no hay oposición. Sí hay, hermano. Por eso muchos le tienen temor a buscar de Dios. Y yo te invito hoy a que vuelvas a casa y que le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas Dios está haciendo y seguirá haciendo en ti y en mí. Porque Dios no se acaba, no es ilimitado, no te da un cupo, no te da un límite. Nuestro Dios es todopoderoso. Diga: mi Dios es todopoderoso. Vuelve a casa. Volver a casa simboliza principalmente el arrepentimiento, la reconciliación con Dios y el regreso al amor incondicional tras haber alejado o habernos alejados de Él. Y para esto hay un proceso, hermano. Y el primero es el arrepentimiento y la reconciliación. El concepto hebreo es shut, que significa literalmente girar o regresar. Esto implica reconocer que se ha tomado un camino equivocado. Y es lo que nos cuesta a los seres humanos, reconocer que le hicimos mal, que realmente nos equivocamos. A todos nos cuesta eso, hermanos. A todos nos cuesta, porque creemos que a la manera de nosotros, a la manera en cómo vemos nosotros las cosas, así se debe hacer. Y no es así, hermano, y mucho menos cuando es de parte de Dios. Me equivoqué, reconozco, shot. Hay que girar, hay que tomar un giro. ¿Cuántos grados hay que girar para dar una vuelta completa? Los ingenieros, los matemáticos. ¿Cuánto? 180 es hasta aquí. 360 grados. Tu vida hoy puede tomar 360 grados en la presencia de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y correctos. ¿Sabes por qué? Porque es fácil. Cuando no se batalla.
Mientras que un zapato no te moleste o no tenga una piedra dentro de tu pie, allí el zapato, tú no te lo vas a quitar. No te lo vas a quitar. Son mis zapatos cómodos. Es que ya tienen 20 años, pero son mis zapatos cómodos. Pero es que no es la ocasión, pero es que me siento cómodo con mis zapatos. Así vivimos a veces, cargando cosas y llevando cosas que nos acosan. Pero Jesús nos quita el calzado viejo y nos pone uno nuevo. Nos da una nueva vida. Este hombre no volvió a su casa de la misma manera. En su casa lo echaron. ¿Usted cree que él quería estar en los sepulcros? Era el único lugar donde no habían personas, hermano, vivas. Y lo amarraban, como que de vez en cuando se ponía muy pesadito, muy maluco, muy feo. Y le ponían cepos, cadenas, grillos, dice la palabra. Pero los tomaba así y los destrozaba. O sea, uy, qué fuerte. No, hermano. El cuerpo humano no está hecho para tener espíritus inmundos, para tener entidades que no son de Dios. Dios te hizo tripartito, dígalo. Cuerpo, alma y espíritu. Y esa es tu esencia como persona. Y tu alma debe anhelar la presencia de Dios. El espíritu va a volver a Dios un día. El día que perezcamos. El día que Dios nos lleve. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, hermano, porque si estamos en el Señor y el día que Dios llenó tu corazón de su presencia, le estás alabando, te reconciliaste con Dios, sientes que prácticamente, ¿por quién hay que orar? ¿Quién es el que va a venir en contra mía para reprenderlo, para decirle que Cristo salva? Pero cuando estás para abajo, como que Señor, ni que me hable, ni si me manda un versículo el hermano, ni si mi esposa, ni si mis hijos me dicen, no me lo merezco. Se siente tan indigno uno, tan pecador, hermano, sin saber y no recordando que el Señor restaura y te dice, vuelve a casa. Vuelve a casa. Este hombre iba caminando, predicando, hablando, diciendo, hubo alguien que salvó mi vida, hubo alguien que cambió mi corazón, hubo alguien que se encontró conmigo y aunque yo no lo quería, Él vino y me dio un lugar en su corazón. Hubo alguien que me libertó. De pronto para los demás del pueblo, de la ciudad, decían, y ahora este que se cree, ahora es que transformado, hablando de un tal Mesías, hablando de un tal Jesús. Y lo criticaban, pero te aseguro que en su casa había una madre, un padre, de pronto un hijo, de pronto una esposa que dice, este es mi esposo, este es mi hijo, este es mi padre, y no es el mismo. ¿Usted cree que este hombre, hay una historia, hay un libro que habla acerca de la historia de este hombre? Que él comenzó a predicar, hermano. Y se abrieron muchos templos e iglesias. Porque es lo que hace Dios. Tu testimonio, tu vida, es la razón por la cual muchos van a llegar al conocimiento de la verdad de Jesús. Jesús se fue de allí, pero Él quedó con Cristo en su presencia y llevó un evangelio por medio de su testimonio. Porque Dios lo sanó, Dios lo libertó. Amén. Restauración de la identidad. Volver a casa es recordar quiénes somos. Y aquí me quiero detener un minuto. Porque hoy en día está pasando mucho. Que muchos no van a la casa de Dios, muchos no buscan la presencia de Dios porque han perdido su identidad. Había un corito antes, no sé si Samuel se lo sabe. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Mire, cuando usted tiene su INE, yo en estos días fui al banco y llegó un señor, estábamos charlando y
y de repente sale muy enojado, muy enojado. Está amargada esa. Yo, ¿qué le pasó? No, me está reclamando y no me quiere dar mi dinero porque no traje mi INE. Eso es su identificación. Esa persona está haciendo su trabajo. A mí me atendió muy bien. No voy a decir el banco. Me atendió muy bien. Pero se necesita una identificación para hacer algunos procesos. Porque usted dirá, es que yo soy Andrés, yo soy Sofía. Sí, pero la persona no te conoce. Tienes que mostrar una identificación. Es que yo soy famosa. Se hizo muy famoso un meme, decía, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Sí se acuerda? ¿Qué va a saber esa persona quién es usted? Pero el cristiano tiene una identificación que está marcada en nuestra vida, y es el nombre de Jesús. Cuando el hombre malo, la mujer mala, cuando algunas veces, hermanos, usted ha estado en momentos de peligro y usted no se ha dado cuenta, pero es como un repelente para usted. No porque sea guapa, no porque sea guapo, no porque tengas dinero, no porque seas pobrecito, no porque seas alto, porque seas bajito, no, es porque el nombre de Jesús está en ti. Es porque el nombre de Cristo está en mí. No somos nosotros, es Cristo. Eso es lo que a nosotros nos da la identidad de cristiano, seguidor de Cristo. Y usted y yo debemos recordarlo todos los días. Volver a casa y recordar quiénes somos. ¿Cuántos hijos de Dios le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Aquí estamos tus hijos, Señor. También es pasar de un estado de orfandad o de esclavitud a pertenencia y libertad en Dios. Quiero que lea conmigo. Samuel, ¿ya puedes acompañarme un momento, por favor? Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, Reina Valera: a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A dónde nos lleva esta palabra? Usted se está dando cuenta de la magnitud que hay en estas palabras. Dice la palabra del Señor que el padre de las mentiras es ¿quién? Satanás. Eso quiere decir que el que miente probablemente sea, así sea adoptivo, hijo de Satanás. Pero aquí me está especificando la palabra que a todos los que hemos creído en Jesús nos ha dado un derecho, no un deber, no una obligación, un derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y muchos hemos llegado a eso, y es muy controversial el tema, porque dicen que todos somos hijos de Dios. Y aquí la palabra me está diciendo que no es así. Que a los que creen en Él. ¿Y cómo tú crees en Jesús? Tomando decisiones para ti y para los demás. Yo creo que Jesús va a salvar a mi casa. Yo creo en Jesús, pero me tengo que convertir a Jesús. Y cuando me convierto, tengo que entender que hay un proceso. Así como hemos reconocido a las bebés estos domingos, haciendo una ceremonia para ella, presentándolo ante Dios. Así debemos presentarnos ante el Señor. Hola, aquí estoy, Dios. Mi nombre es X. Oye, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios te envía su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué dice? Porque cuando tú te presentas ante Dios, tú todavía no lo conoces. Porque los apóstoles iban con Jesús en la barca y todavía no le conocían.
Vieron que el mar se cayó. Vieron que no se estaba muriendo. Y preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Hay que arrepentirnos de verdad, todos los días. Perdóname, Cristo. Hoy mentí, hoy te fallé, hoy pensé mal en contra de mi hermana, de mi esposo, de mi hermano. Hoy siento que no puedo, perdóname, porque mis fuerzas no vienen de mí, sino de ti. Eso es arrepentirse, sentir dolor, contritarse de corazón. A muchos les cuesta reconocer, decir: yo necesito de ti. Pero entiende, recuerda que es ante Dios, no ante el hombre, no ante un pastor, no ante un líder, es ante Dios. ¿Qué hay que hacer después? ¿Qué hay que hacer? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si tú no lo has hecho, habla conmigo. Soy su pastor, su siervo, ministro de esta amada iglesia. Y programamos el bautismo en una alberca, en un río. Compramos una alberca aquí y te bautizamos en el nombre de Jesús. Porque el bautismo, ¿para qué es? Para el perdón de los pecados. Por eso es necesario el bautismo. Cuando nos limpiamos en su presencia, porque en esa sepultura de morir para el mundo y nacer para Dios, automáticamente me convierto en hijo o en hija de Dios. Ya no soy una criatura, ya soy un hombre, una mujer, un príncipe, una princesa del reino de los cielos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. Esto conlleva a la reconciliación, al perdón. Hay cosas que tú y yo debemos perdonarnos. Hay cosas que debemos perdonarle a los demás. Y eso impide volver a casa, volver a la presencia del Padre. Hay una historia muy hermosa en Lucas capítulo 15, 11 al 32. Y es la referencia más relevante de toda la Biblia acerca de la reconciliación, del amor, de volver a la presencia de Dios. Ilustra con alegría que Dios nos quiere recibir su presencia. Se llama humildad. Hay un versículo que quiero resaltar. Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, escuchen, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Tú y yo podemos pensar que estamos lejos de Dios, pero Él nos está mirando. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios estaba ahí. Aun cuando te pusieron el arma en la cabeza, Dios estaba ahí. Y cuando estamos a punto de tirar la toalla, el Señor corre a nosotros. Muchos creen que usted es el que corre a Dios. No es así. Él corre a nosotros. Él busca lo que está perdido y nos pone un anillo. Ese es el compromiso que Dios pone aquí en ti. Ponte sobre tus pies.